Estaba hecha la convocatoria. La pregunta básica es ¿cuánto hay de éxito y cuánto de fracaso en esto que se nos presentó como un éxito? Es decir, en la renegociación de la deuda que el gobierno mantenía con el conjunto de países que conocemos como el Club de París. Muchachos, la pregunta es para ustedes. ¿Cuánto hay de éxito y cuánto de fracaso? Yo creo que toda negociación que concluye con las dos partes de acuerdo es un éxito. En ese sentido es positivo, hay que ir resolviendo los problemas, no se puede tener siempre los mismos problemas. Uno siempre tiene problemas, pero la clave es que sean diferentes. Y la persistencia en no solucionar los problemas es lo que ha llevado a la economía argentina al estado en que se encuentra hoy, que no es bueno. Ahora, si comparamos objetivamente los resultados de esta negociación con los resultados por lo menos de la negociación en la que yo participé, que fue la anterior a esta, en julio de 1992, bueno, objetivamente aquella fue en términos de plazo y condiciones mejor que esta. En aquella oportunidad se obtuvieron 14 años de plazo para regularizar una situación con 3 años de gracia, pero a su vez... El doble de esta oportunidad, digamos. Ahora se está hablando de 7 años, ¿no? El doble del máximo de esta oportunidad. Esta oportunidad tiene un mínimo de 5 años y un... 5 extensible a 7. Y un máximo de 7. En aquella oportunidad se obtuvieron 14. 3 años solamente se pagaban intereses y recién a partir del 4º año se empezaba a pagar capital, pero... las primeras cuotas eran realmente muy bajas. Por ejemplo, la primera cuota después de la gracia era el 1% anual, 0,5% por semestre, el segundo año era 2%, etcétera. De manera que cuando se llegó al default en el 2002, 10 años después, todavía no se había amortizado el 20% del capital. Ubicame en circunstancias, ¿sí? Estás hablando de la primera cuota, era la tasa que se le aplicaba era el 1%. No la tasa, sino lo que es el porcentaje del capital que se pagaba después del periodo de gracia era el 1%. Ajá. Entonces, ¿y la tasa cuál era? Las tasas de interés en el Club de París normalmente no se negocian, porque es una negociación multilateral, en donde están todos los países, y luego eso se acuerda en los convenios bilaterales, porque cada deuda con cada país es en una moneda diferente, y obviamente tienen tasas de interés diferentes. Pero en aquella oportunidad no se reconocieron punitorios, se logró la liberación de punitorios, y las tasas de interés que se pactaron eran tasas flotantes, o sea que tendieron a la baja durante el periodo, porque el periodo ese recién empezaba a bajar la tasa de largo, que todavía no había llegado a los niveles que hoy conocemos de tasa de largo. Inéditamente bajos. Claro. Tu evaluación la misma, digamos, la pregunta básica, ¿qué hay de éxito y qué de lastre? Bueno, comparto un poco lo que decía Horacio respecto de que, bueno, solucionar el problema, si bien todavía no está claro cuándo se resuelve completamente, porque para que el acuerdo tenga un impacto efectivo, es decir, mejorar las condiciones de financiamiento de las empresas, tiene que concluir la negociación bilateral con cada uno de los países, de manera que las agencias de calificación, las agencias de exportación puedan recalificar a Argentina, o sea, este etcétera. Es un preacuerdo marco, digamos, y ahora empieza la ronda bilateral. Como este es un acuerdo en principio no tradicional, bueno, a uno todavía tiene dudas respecto de, bueno, si efectivamente las agencias de exportación van a poder recalificar, recategorizar crediticiamente a Argentina. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Porque hasta que eso no ocurra, las empresas no van a poder financiarse a condiciones más convenientes. Eso va a ocurrir cuando concluya la negociación bilateral, cuando se haga el primer pago de 1.150 millones de dólares en mayo del año que viene, digamos. En principio yo por lo menos no tengo claro. Y hasta que eso no ocurra, bueno, efectivamente, más allá del impacto positivo, que bueno, que en definitiva tiene la resolución del conflicto, de la deuda en situación irregular con el Club de París, bueno, más allá de ese impacto, para las empresas no va a ser fácil. O sea, una empresa que de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, que quiere invertir en Argentina, bueno, hoy entiendo que se va a encontrar con las mismas dificultades que hace 10 días, digamos. Entonces, resta ver ese aspecto. Y bueno, después en términos relativos, en relación a lo que son... O sea, que lo que se presentó públicamente, como que esto reabre las puertas del financiamiento básicamente para el sector privado, financiamiento internacional estamos hablando. Sí. Para el sector privado argentino, al remover, digamos, de alguna manera este obstáculo, en realidad esto todavía no está tan claro. Va a suceder en la medida en que estos acuerdos bilaterales
vayan destrabando precisamente Eso entiendo que debería ser así, pero de nuevo, como este es un acuerdo que no es poco tradicional, bueno, por ahí dentro de las condiciones se establecieron otros plazos, etcétera, pero no lo sabemos. Vos fuera de cámara decías que era poco tradicional y explicabas hablabas de dos tipos de acuerdos. Sí, yo creo que hay un matiz respecto a lo que dice Maxi, que es el siguiente. Este es un acuerdo, según el comunicado del Club de París, es un acuerdo de atrasos. Es decir, no es una nueva ronda del Club de París. Para que la gente entienda, el Club de París negocia por tramos las deudas vencidas con una fecha de corte, es decir, cuando la causa es anterior a X momento. La fecha de corte de todas las rondas de negociación del Club de París fue diciembre de 1983. O sea, estamos hablando de deudas de Argentina impagas desde aquella fecha, desde aquella época, a otros estados. Y a su vez la última ronda, que es esa en la que la penúltima ronda, perdón, en la que yo participé, que es la de julio del 92, quedó todo ordenado y desde allí, durante toda la década, se pagaron los vencimientos que caían del Club de París, pero sobre todo los vencimientos que no habían sido reestructurados con los mismos acreedores, las agencias de crédito a la exportación. Entonces, en ese periodo no se acumularon nuevos atrasos. Los atrasos que se acumularon son del 2002 en adelante por no haber cumplido la ronda del 92. Esta ronda actual, esta negociación actual, el comunicado lo denomina como un acuerdo de atrasos. Es decir, la Argentina no consolidó toda la deuda y consiguió un nuevo plazo, sino que está pagando lo viejo, es decir, que sigue vencido, digamos, sigue en mora, va a pagar aquello en lo que está en mora. Como la definición es esa y además dice que las agencias de crédito que lo deseen podrán retomar el financiamiento de Argentina, la prevención y la preocupación que plantea Camaxi es muy acertada, porque si la Argentina sigue en mora, que es lo que surgiría de los términos del comunicado del Club de París, recién esas agencias van a levantar la calificación del país cuando el país salga de mora. ¿Y cuándo va a salir de la mora? Dentro de 5 o dentro de 7 años. Es decir, cuando termine de pagar este arreglo del pago de atrasos. Con lo cual, el beneficio del reacceso a las líneas de financiamiento que se habló en estos días, en realidad es no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Para mí, en Argentina 5 años casi diría largo plazo, ¿no es cierto? Tengo un solo elemento que es el comunicado. No tengo el acuerdo. A lo mejor en el acuerdo hay otras condiciones que allí se han establecido, que no las conozco, no han sido públicas. Bueno, podemos ver algunas placas que nos ha preparado precisamente Maximiliano. Queremos ver la primera porque quería observar precisamente esto que decíamos. Aquí está la lista de los países a los que Argentina le debía, lo que se llama el Club de París. Es más larga, pero bueno, la hemos cortado para que ustedes lo puedan observar claramente en pantalla. Correla un poquito, director. Perdona que se tutee. Lo que vamos a ver es los punitorios, porque este era el capital que se debía. Capital original, sí. El capital original. En la columna de al lado está el punitorio, y lo que decía Horacio recién es en la última negociación Argentina se había librado del... A ver, no logro ver... si estamos hablando de... Esos son los punitorios, exactamente. ¿Esta es la columna de punitorios? No, este la es última. El capital. No, la primera es el capital, la segunda son los intereses de vengados sin pago. Perfecto. Y estos son los punitorios. O sea, el capital más los intereses de vengados sin pago, y el último es una estimación nuestra de lo que serían los punitorios hasta el 30 de abril de 2014. Con lo cual, estamos hablando de Suman aproximadamente 2.000 millones en total. 2.000 millones que en aquel antecedente nos ahorramos, digamos. Y en este lo reconocimos. ¿Por qué creen que negociamos de esta manera? Porque está la sospecha de que también no se revisó el stock total de la deuda. Y por lo menos en las últimas datos estadísticos que se conocían oficialmente, se hablaba de una deuda que rondaba los 7.000 millones. Ahora reconocemos 9.700 millones. Y estuvimos el gobierno se mostró como muy apurado por salir de esta situación, después de, como bien marcábamos, de 10 años de ningunearla, por decirlo. ¿Qué creen que produjo este desenlace? Bueno, claramente la coyuntura económica en términos de lo que son la evolución de las cuentas externas, digamos. Si el gobierno hubiera tenido mayores grados de libertad
en términos de lo que fue la evolución de las reservas internacionales, a mí me da la sensación de que el gobierno hubiera tomado una postura mucho más dura en una eventual negociación, o eventualmente hubiera, como vos dijiste, ninguneado la negociación. O sea, este acuerdo es claramente no es por convicción de normalizar las relaciones financieras de Argentina, digamos, es un hijo primogénito, digamos, de la necesidad de financiamiento internacional. No nos suena con el mercado no nos suena el amor, sino el espanto, le diría Borges, una cosa así. Exactamente. Entonces, bueno, está esa necesidad, están esos apuros y están las restricciones políticas de, por ejemplo, qué involucramiento habría que darle o no al Fondo Monetario. Entonces, bueno, como que había tantas restricciones, tantos apuros que definitivamente los resultados son los que son. Si bien, quiero insistir sobre este punto, que está bien resolver el problema. Digamos, no, está claro. O sea, pero digo, la urgencia sería destrabar entonces o crédito, la posibilidad de tener créditos, o destrabar convenios con países como para que puedan llegar inversiones y también obtener divisas. Esa es tu lectura. Sí. La tuya. La mía es que hay una prevención ideológica y una inserción de esta negociación en una estrategia que tiene que ver con el problema de la deuda en general. ¿Cuál es la limitación ideológica? El problema del Fondo Monetario. Yo creo que el punto de encuentro de terminar alguna negociación sin la intervención del Fondo Monetario fue que no fuese una negociación formal de Club de París. Al no ser una negociación formal de Club de París, no había una fecha de corte que podría haber sido, por ejemplo, 31 de diciembre de 2001, nueva fecha de corte. Y en ese caso se hubiesen aplicado las reglas del club, que eran más o menos 14 años de pago, 3 de gracia, supongamos que se repetía la misma negociación anterior, con la intervención del Fondo Monetario Internacional, porque es requisito sine qua non, y en ese caso no hay punitorios, porque es en un contexto de un programa que la Argentina presenta a la comunidad internacional, que en aquella oportunidad me tocó a mí el honor de presentar y representar a todos, y que teníamos un programa con el fondo a 3 años que daba cierta consistencia y coherencia de esa negociación en el marco de una política más amplia. Al no existir eso, este es un acuerdo de atrasos, insisto, en donde entonces no es necesario el fondo porque intervino en el acuerdo anterior, y ese acuerdo de atrasos no se perdona nada, es como ir a un acreedor y Pero yo le voy pagando. ¿El objetivo final sería cuál? El objetivo final sería el siguiente. La no solución del problema del Club de París tenía serias restricciones en el financiamiento de multilaterales. Argentina afronta en este mes de junio el riesgo de ir nuevamente al default de la deuda privada. Y para mí el gobierno quiso asegurarse, mejorar las condiciones del financiamiento de multilaterales en la hipótesis que tenga que transitar un nuevo periodo de default de la deuda comercial, de los bonos que tienen con el sector privado. Vuelvo sobre lo mismo, no fue por amor, sino que fue por espanto, digamos. En el próximo bloque vamos a seguir con este tema y Horacio dio el pie. Algunos dicen que esto en realidad lo que buscaba es un efecto carambola para tratar de alinear los planetas y que las cosas en la próxima audiencia con la Corte en Estados Unidos al país, en este litigio con los deudores, no le vayan tan mal. Esto es lo que vamos a tratar de examinar en la próxima vez. Y después, bueno, ¿qué pasa con el stock de la deuda? Porque ahora ya hemos reconocido pasivos a Repsol, hemos reconocido pasivos a algunas empresas que nos ganaron juicios en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, ahora el Club de París. ¿Cuánto de la deuda está saliendo debajo de la alfombra y cómo queda la situación argentina de cara al futuro?